Agradezco Oye, a usted la invitación. Hablar del tema de transición es súper importante y es un tema que poco lo hemos hablado, al menos en el país. Yo soy Melissa Martínez, soy médico endocrinóloga pediatra del Instituto Nacional del Niño San Borja y el día de hoy hablaremos de la transición del adolescente al adulto con diabetes mellitus tipo 1. Como hemos visto en las presentaciones del día de ayer y del día de hoy, la calidad y la expectativa de vida de los pacientes con diabetes tipo 1 ha cambiado de manera radical desde que se dio el descubrimiento de la insulina hace ya más de 100 años atrás. En esas épocas nosotros no imaginábamos una persona adulta que podía llegar con diabetes mellitus tipo 1 porque no teníamos todavía la posibilidad de prolongar su expectativa de vida. Sin embargo, con la aparición de las distintas formas de insulina en el tiempo, la aparición de los análogos y actualmente con la aparición de las bombas de insulina, esto ya es francamente una realidad. Y con este cambio, con el incremento de la expectativa de vida de estos pacientes con diabetes tipo 1, comenzamos a hablar del periodo de transición. El periodo de transición no es algo exclusivamente de esta patología, también se ven muchas otras patologías que son enfermedades crónicas. Es definido por la Sociedad de Medicina del Adolescente como un proceso activo y multidisciplinar que abarca distintas necesidades médicas, psicosociales y educativas de la población adolescente. ¿Cuál es el objetivo de este periodo? Preparar a esta población desde una etapa temprana de la adolescencia para poder adaptarse a un sistema de cuidado de la salud distinto al sistema sanitario de los adultos. Y cuando hablamos de transición, no hablamos meramente de una transferencia del cuidado, es decir, no es que yo atiendo a mi paciente hoy día, mañana cumple 18 años y pasa a ser atendido por un adulto, sino también hablamos de todo el proceso que se da antes y después de este cambio del cuidado de la salud. ¿Qué diferencia un cuidado de salud del niño o del adolescente de un adulto? Predominantemente, cuando hablamos de un niño o adolescente con diabetes tipo 1, hablamos de una tendencia, que es el periodo infanto-juvenil, donde va a estar involucrado el cuidador, la madre, el padre, los hermanos e incluso el entorno que puede ser acompañado de amigos en la escuela o familiares. Ahí donde ya hablamos de una autonomía, donde el paciente asume la responsabilidad de su propia enfermedad. Vamos a ver que esta diferencia no va a suceder de la noche a la mañana, estos cambios se van a dar de manera progresiva. Muchos de nosotros hemos tenido pacientes que han debutado con diabetes mellitus a los 3, 4, 5 años de edad, donde el manejo depende plenamente de la familia, del cuidador, que generalmente son los padres, quien decide qué cosa va a comer el niño, cuándo se va a tomar la glucosa, cuándo se va a aplicar la insulina, y conforme el niño va creciendo y va ganando algo de autonomía, ya se comienza a involucrar en la enfermedad, comienza a tomarse las glucosas capilares y más adelante comienza a aplicarse incluso su propia insulina. En la etapa de la adolescencia se habla que aquí existe una dependencia intermedia con la familia, porque ya el paciente comienza a tener cierta autonomía, ya el paciente comienza a tener tiempo libre donde pasa la enfermedad sin estar bajo una supervisión adulta, para finalmente pasar al paciente adulto o el adulto joven, como lo llaman el adulto en una etapa emergente, donde ya el paciente se vuelve independiente y donde el transcurso o la evolución de la enfermedad depende enteramente de... Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de esta transición del adolescente al adulto? Existen muchos factores que van a impedir que esto se dé de manera correcta. Probablemente en nuestro medio hay una falta de recursos de apoyo para adolescentes con condiciones crónicas y esto es muy importante, sobre todo en el área de salud pública o a nivel primario. Y esto va a conllevar ¿a qué? A que haya un menor acceso al cuidado de la salud cuando se hace una transición errónea o no se hace una transición hacia el cuidado del adulto, que definitivamente va a tener un impacto importante sobre el control metabólico de esta persona y a la larga lo que va a generar es que se incrementan los gastos médicos por las complicaciones crónicas de estos pacientes o por las descompensaciones agudas que puedan tener. Cuando vemos aquí esta imagen, es una imagen que ya data hace más de 30 años, que hablaba la forma de percibir la transición, que fue algo que revisaron los autores Adams y Thompson, donde lo ven desde un punto de vista de perspectiva del paciente, independientemente de la perspectiva del familiar.
Cuando hablamos de la percepción que ve el paciente o el adolescente del momento de la transición, inicialmente hablan de un primer shock, un primer impacto, donde el paciente está emocionado por pasar a una vida donde hay mayor independencia, mayor autonomía, que no sucede lo mismo con los padres. Cuando uno le habla de la transición a los papás, probablemente los papás al comienzo estén un poco en negación, en que no quieren soltar al hijo, porque de hecho hay un temor de que el paciente pueda cuidar por su propia cuenta una enfermedad crónica, y al comienzo los papás van a pasar por una situación de estrés, de poder hacer esta transición, que al comienzo van a minimizar los problemas, van a tratar de negarlo, el paciente en general va a estar más o menos tranquilo, pero mientras va a irse dando el proceso de transición, va a comenzar a aparecer ciertas dudas con el paciente, va a comenzar a perder la confianza en sí mismo, dado que esta es una etapa de la adolescencia donde se genera la transición hacia el adulto joven, es una etapa donde hay muchas dudas, mucha confusión que puede conllevar un incremento de casos de depresión y crisis. Luego de superado esta crisis, que se puede ver tanto en el paciente como el familiar, viene un periodo de ya recuperación y reconstrucción, donde aquí sí pueden tomar varios caminos, ¿no? El paciente puede ganar la confianza necesaria para seguir ya un camino distinto hacia una transición a la etapa adulta, o puede ser una recuperación parcial donde todavía hay una dependencia hacia el familiar o sea el cuidador, que esto puede extenderse dependiendo de cada paciente. Entonces, esta es una frase que me gustó bastante de este artículo publicado por Daneman, que hablaba que la transición es más que solamente cruzar la calle. Es decir, la transición no solo es el hecho de yo decidir enviar a uno de mis pacientes hacia un cuidador adulto, o a un endocrinólogo, o a un proveedor de atención primaria del adulto. No, sino esto también involucra que yo sepa reconocer todos los cambios que se producen años previos a la transición para poder educar de manera intensiva a mi paciente y yo lo mande preparado para saber qué cosa va a esperar de una atención en un servicio sanitario del adulto, ¿no? Donde sabemos que desde los tiempos de la atención, el cuidado, la forma de hablar, o sea, el paciente va a ser totalmente distinta. ¿Qué nos recomienda la guía práctica clínica canadiense? Que para garantizar un control metabólico continuo y adecuado, los servicios de diabetes pediátricos y adultos deben colaborar para preparar a estos adolescentes y adultos jóvenes para la transición. Y esta debe ser una preparación planificada. Entonces, ¿cómo vemos cuáles son las diferencias entre estos dos modos de servicio? Definitivamente hay puntos cardinales importantes que los van a diferenciar. Por ejemplo, en el servicio de cuidado de la salud del niño, es un servicio donde vamos a ver que está centrado en la familia. No hablamos solo del paciente, ¿no? Generalmente todos los que vemos pacientes pediátricos, el paciente nunca viene solo, siempre va a estar acompañado de uno o dos familiares y probablemente en la época prepandemia veíamos incluso al abuelito o al amigo que venía a la consulta. Mientras que a diferencia del servicio del cuidado de la salud del adulto es más bien centrado en la persona. El paciente suele ir solo o a veces acompañado de un otro familiar, pero la atención va a ser dirigida al mismo. Por otro lado, el servicio de cuidado de la salud del niño es orientado socialmente, va más allá de solamente tratar la enfermedad, sino también involucra todo lo que lo rodea al joven y al adolescente. Está preocupado mucho sobre el entorno de la escuela, son pacientes que muchos ya se están preparando para la universidad o que de repente están empezando algún trabajo a temprana edad, mientras que el servicio de cuidado del adulto generalmente es orientado en la misma enfermedad. En lo que respecta al tipo de lenguaje que se emplea en la atención de cuidados pediátricos, suele ser informal y relajado, porque lo que se trata es que el paciente entre en confianza, sobre todo cuando son niños pequeños o cuando son adolescentes jóvenes que queremos ganar una confianza que nos pueda contar todo lo que sienten, todos sus problemas, mientras que en el servicio de cuidado del adulto ya aquí generalmente la conversación es mucho más formal, más directa. Esperamos que nosotros ante una pregunta el paciente sea capaz de contestarlo directamente sin tener que hacer muchos cambios en la conversación. Y además el servicio la atención del niño suele involucrar no solo el aspecto de la enfermedad per se, sino también involucra a la escuela, cómo se adapta el niño a la escuela, cómo es la relación con los pares.
Muchas veces nosotros nos involucramos con la familia y preguntamos cuáles son los deseos del niño a futuro, cuáles son los planes, mientras que cuando vamos ya a una atención en la etapa adulta, el tiempo que ya se toma para la atención de la enfermedad va más bien dirigido al tratamiento específico, ¿no? La dieta, el ejercicio, la adherencia. Y definitivamente algo que suele cambiar mucho son los tiempos de atención. A pesar de que tenemos en la estructura tanto de los servicios de atención del MINSA o de salud, los tiempos de atención son muy cortos por lo general. En la área de atención del paciente con diabetes tipo 1, nuestros tiempos de atención suelen ser los más largos porque es muy difícil hacer una atención de un paciente pediátrico con esta patología en 15 o 20 minutos, que es lo que nos proporciona el sistema de salud, y muchas veces nos podemos tomar 40 minutos o una hora. Mientras que en el servicio de cuidado de la salud probablemente aquí vamos a encontrar tiempos de atención más cortos y probablemente eso hace que la atención sea mucho más dirigida. Entonces, cuando se ha evaluado cuáles son las características de otras unidades de atención de transición, en este estudio de Martín Frías, él evaluó 49 pacientes que tuvieron una edad media al diagnóstico del debut con diabetes mellitus tipo 1 de 8.3 años y una edad de transición a la unidad de diabetes del adulto de 19.2 años, ¿no? En este estudio tuvieron un tiempo de seguimiento estando en la unidad de cuidados pediátricos de 10.8 años en comparación al seguimiento en la etapa del adulto que fue menor, que fue de 4.1 años. Algo que fue muy importante en las diferencias que ellos describen es este apoyo de la educadora que tenían en estos servicios de unidades de diabetes, mientras que en los cuidados de atención primaria el apoyo de la educadora era al 100% de todos los pacientes involucrados. En la unidad de atención del adulto esto solo se redujo a 39%, que fue una diferencia bastante importante. Además, había una posibilidad de tener un contacto 24 horas con el educador de hasta un 100%, mientras que este contacto se reducía en la población de los adultos a un 26%, y el número de controles que tenían los pacientes era mucho o menos frecuente en la población adulta, que tenía solamente 2 a 3 controles por año, mientras que en la unidad de atención pediátrica los controles eran más frecuentes, entre 4 a 5 controles por año. En lo que respecta a las diferencias en la transición de diabetes, los pacientes con diabetes tipo 1, se hizo un estudio cualitativo por Gaebe en el 2014, donde buscó evaluar qué problemas se identificaban al momento de la transición. Y aquí quería evaluar a un grupo de pacientes que eran adultos jóvenes con una edad media de 26.2 años, que tenían un diagnóstico ya confirmado de diabetes mellitus tipo 1 y a quienes se les había hecho un diagnóstico antes de los 18 años. Estos pacientes tenían una duración de la enfermedad de aproximadamente 16.3 años, con una diferencia de 4.7 años, y a los cuales se les dividió en 5 focus group estratificados según control glicémico para que pueda haber una mejor adherencia entre los pares, donde ellos hicieron la transición de la unidad de cuidados pediátricos a la unidad de atención del adulto a una edad promedio de 20.3 años, ¿no? Que fue, de hecho, la edad promedio que más se ha visto en Estados Unidos. En este estudio cualitativo se describió que el 62% de las participantes eran mujeres, 85% ya tenía estudios universitarios, 81% era de raza blanca, y 35% habían hecho cuidados de atención de diabetes pediátricos en el mismo centro, porque eran instituciones donde contaban en el mismo hospital con un centro de atención pediátrica y un centro de atención del adulto. ¿Qué cosas se evaluaron en estos cinco focus groups? Se evaluaron 4 temas que para ellos consideraron los más importantes. Uno, la transición sin propósito, qué es lo que referían los pacientes respecto a este tema. 2, la vulnerabilidad en los años de la universidad. 3, diferencias no esperadas en lo que respecta al cuidado de salud pediátrico frente al del adulto. Y 4, la lista de deseos del paciente para poder mejorar este periodo de transición. Cuando evaluaron la transición sin propósito, ¿qué se refería? ¿Qué cosa expresaban los pacientes? Que sentían que cuando ya estos pacientes tenían que ser atendidos por un personal de adulto o un servicio sanitario de adultos, ellos sentían que el doctor, su
médico que lo atendió desde pequeño les decía que ya no los podían seguir atendiendo, que ella era ya muy mayor para continuar con la atención pediátrica y que tenía que encontrar a alguien más para que siga sus controles. Entonces se sintieron que este proceso no hubo ningún proceso de transición, que fue algo abrupto. Otro paciente refirió que no sentía que él fue llevado de la mano, que no sintió que fue ninguna transición en sí, porque solamente lo mandaron a otra unidad de cuidado especializado del adulto. Además, otra paciente refirió que ya cuando le tocó ser atendida a una clínica del adulto, él ya llamó por teléfono a sacar una cita y le dieron con el doctor que tenía disponibilidad de atención, que desde ese momento la persona que estaba disponible se iba a volver su nuevo cuidador de forma permanente, y ella sentía que no tenía una capacidad de decisión, de elegir quién podría ser su siguiente cuidador en la etapa del adulto. Mientras que otra persona refería que nunca hubo mucha discusión al respecto, más que el hecho de que tenía que irse porque ya no debía continuar en ese grupo de atención pediátrico, ¿no? Con respecto a la vulnerabilidad en los años de la universidad, referían los pacientes que de hecho las atenciones que tenían estando en la época universitaria eran menos frecuentes. Una paciente refirió que solamente iba al endocrinólogo una vez por año y que no sentía que daba mucha información, era como algo meramente para un control, mientras que otra persona sentía que ir al endocrinólogo en la etapa universitaria era solo para mantener su control de hemoglobina glicosilada y punto, que el médico no se involucraba con saber acerca de su vida personal, cómo le iba en esta etapa de la vida universitaria, cuando sabemos que esta es una etapa también crítica, porque generalmente estamos hablando de un adolescente o un adulto joven. Con respecto a las diferencias no esperadas en el cuidado de salud pediátrico frente a los del adulto, que referían los pacientes, que ellos realmente no entendían que podía ser diferente hasta que, bueno, finalmente lo presenciaba, que no tuvieron no se les dio ninguna sino de alarma, precaución de que iba a ser una visita totalmente distinta, y que, de hecho, cuando hicieron la transición fue una consulta totalmente diferente a lo que ellos habían acostumbrado a hacer cuando estaban en la atención pediátrica. Algunos referían que era raro ser probablemente uno de los pocos personas o la única persona con diabetes tipo 1 en la sala de espera, donde el resto de pacientes, y eso probablemente van a pasar en los cuidados del adulto, más del 90% van a ser pacientes con diabetes tipo 2, entonces son pacientes que sienten que algo es totalmente diferente al cuidado que tenían previamente en la etapa pediátrica, y que algunos referían que era un poco, ¿no?, bastante chocante llegar a una sala y estar rodeada de personas mayores, ancianas, algunos con andadores, con bastones, y uno miraba ese escenario y el paciente se preguntaba, ¿ese es mi futuro? ¿Yo voy a ser ese paciente cuando tenga esa edad con todas las complicaciones crónicas? Porque eran pacientes que no habían pasado por un proceso de transición, a los cuales no se les había explicado probablemente cuáles eran las diferencias, cuáles eran las posibles complicaciones que podían pasar, y de hecho esto hacía que el paciente se sintiera abrumado por todo lo que veía en la consulta, y definitivamente el número de complicaciones que comenzaban a ver en sus pares la sala de espera eran mucho más frecuentes de lo que ellos veían cuando estaban en una sala de atención pediátrica, donde veían unas cuantas o casi nada de pacientes con complicaciones, lo cual representaba que estos pacientes tuvieran mucho temor a estas complicaciones. Entonces, ¿qué brechas existen entre la atención pediátrica y la atención del adulto? En este estudio publicado por Frank, se evaluaron 41 pacientes con una media de edad de 21.5 años que fueron dados de alta de una clínica endocrinológica a los 18 años de edad. Esto fue en Toronto, y vieron que en un periodo de 6 meses, 24% de los pacientes aún no habían tenido un control de seguimiento en la clínica de adultos. Por otro lado, PACOT entrevistó a 135 jóvenes que también estaban en una edad de transición, adultos jóvenes en Quebec, y 28% reportaron un retraso de más de 6 meses en poder establecer un seguimiento en una clínica de adultos, porque bueno, eran lugares donde no ejercían ningún tipo de transición.
Por otro lado, en una encuesta realizada en Boston, donde se evaluaron 258 jóvenes en transición, compararon aquellos pacientes que sí habían recibido todo un programa estructurado, planificado, en comparación a pacientes que habían transicionado sin tener este programa estructurado, y vieron que aquellos pacientes que habían sido preparados para la transición con un esquema planificado tenían una menor probabilidad de tener esta brecha de 6 meses en conseguir una cita de seguimiento en los adultos. Los pacientes con una preparación previa era más probable que ya hubieran sido atendidos en la clínica del adulto en ese lapso de 6 meses. Y también se evaluó como un factor protector a tener una pérdida en el seguimiento de estos pacientes, el haber tenido por lo menos más de 3 visitas en el año anterior en el centro de institución pediátrico. ¿Cuáles son las consecuencias de una inadecuada transición? Si yo no hago un proceso planificado, estructurado, donde se converse con el paciente, la familia, acerca de cómo va a ser la transición al cuidado del adulto, esto va a conllevar a que exista una frecuencia reducida de visitas clínicas. Se ha visto que puede haber en algunos pacientes incremento de los niveles de hemoglobina glicosilada, un incremento en el número de hospitalizaciones por descompensación del paciente al no tener un seguimiento cercano o estrecho que pueda regular las dosis de su medicación, y un incremento de las visitas a los departamentos de emergencia por descompensaciones como cetoacidosis. Cuando se ha evaluado aquellos pacientes que no llegaron a hacer ningún programa de transición, aquí lo que nos describen los estudios es sobre todo que estos pacientes que pasaron una atención del cuidado del adulto sin ningún programa previo, tuvieron un mayor porcentaje de pérdidas en el seguimiento. Por ejemplo, el estudio de Frank nos reportaba un 24% de pérdidas en el seguimiento y un incremento en el número de hospitalizaciones. Por otro lado, el estudio de PACO, un 13% de pérdidas en el seguimiento. El estudio de PACO y Yale en el 2005, un 14% de pérdidas en el seguimiento. Y así estos estudios vieron que los pacientes que no tenían un programa planificado, si bien ellos no encontraron mucha variabilidad en los controles de hemoglobina glicosilada pre y post, sí veían que tenían más probabilidad de perderse en el tiempo y de no volver a sus controles, y más probabilidad de tener hospitalizaciones. Y en general, cuando no existe un programa de transición formal, se puede esperar una tasa de pérdida en el seguimiento mayor de 20 a 25% en los 2 o 4 años posteriores al alta del centro pediátrico. Control glicémico asociada a la transición al servicio del adulto. En este estudio publicado por Loftin Debra, se evaluó 185 de los adolescentes que participaron en el estudio SEARCH, de los cuales 57% de los pacientes habían hecho la transición a los cuidados de salud del adulto con una edad media de transición de 20.1 años. Y lo que encontraron fue que a mayor edad, con una hemoglobina glicosilada de referencia más baja y menor educación de los padres, se asociaron de forma independiente con mayores probabilidades de transición. Bueno, se entiende el factor edad porque definitivamente mientras el paciente tenga una edad mucho más avanzada, tenía más probabilidades de ser atendido ya en una clínica del adulto. Con respecto al factor de la hemoglobina glicosilada más baja, ¿por qué la hemoglobina glicosilada más baja estaba más relacionado a hacer la transición a la clínica del adulto? Lo que estos autores plantean es que los centros de cuidados pediátricos que tenían pacientes adolescentes o ya adultos jóvenes con glicosiladas con niveles moderados o altos, preferían quedarse estos pacientes y tratar de estabilizarlos antes de hacer la transición del adulto, porque sabían que al hacer la transición era muy probable que este paciente se pierda o no tenga controles tan seguidos. Entonces estos pacientes que tenían glicosiladas elevadas trataban de conservarlos más tiempo en la unidad de atención pediátrica, porque bueno, estos servicios en estos centros de atención sí podían tener esa opción de decir controlar a los pacientes hasta los 19 o hasta los 20 años, ¿no? Probablemente a diferencia de muchos de nuestros centros de atención aquí en Lima o en provincias. Además, que se observó en este estudio que el odds ratio de un control glicémico deficiente durante el seguimiento
fueron 2.5 veces mayores para los participantes que hicieron la transición a la atención para adultos en comparación a los que permanecieron en la atención pediátrica en unos controles de glicosilada en el seguimiento, ¿no? Se veía que los pacientes que ya se iban a la transición con un nuevo equipo totalmente distinto, una transición totalmente diferente, y generalmente tendían a incrementar los niveles de hemoglobina glicosilada en los primeros años. Y cuando se evaluó a aquellos pacientes que sí habían hecho la transición con un esquema estructurado, planificado, más bien estos estudios, y bueno, aquí tuvieron muchos tipos de métodos de transición. Algunos tenían clínicas dirigidas exclusivamente a adultos jóvenes, otras tenían la presencia de coordinadores específicos, personas que se encargaban de la transición y que hacían un acompañamiento a través de citas telefónicas o a través de educación en grupos, y de hecho a todos estos pacientes se les daba una información anticipada de cómo iba a ser la atención en el adulto. Lo que se observó es que había una menor pérdida en el seguimiento y más porcentaje de tener adherencia a los controles. Algunos reportaron una mejoría de la hemoglobina glicosilada, pero de hecho cuando han encontrado ha sido una diferencia de 0.5, con una diferencia no significativa, y algunos reportaban que el control de hemoglobina glicosilada era similar. Pero sí, lo que era algo definitivamente diferente es que mejoraba las pérdidas en el seguimiento porque aseguraba una atención en el centro de atención en el adulto. Con respecto a los factores económicos y del comportamiento que afectan la transición, como sabemos que esta transición se da en esta etapa donde hay muchos cambios fisiológicos, psicológicos, en la etapa del adolescente, no solo hablamos del control de enfermedad, o no solo hablamos del médico que va a tratar a este paciente, sino también comenzamos a ver que es una etapa donde hay un incremento de los desórdenes de salud mental. Se ha visto en algunos estudios que 47% de desórdenes psiquiátricos a los 20 años de edad, con un promedio de duración de diabetes de 10 años, siendo el trastorno que más se ha encontrado en pacientes con este tipo de diabetes de desorden depresivo mayor. Otros estudios han comparado y han visto que la frecuencia de desórdenes psicosociales puede ser tan frecuente como 55% en adolescentes con diabetes tipo 1 versus solamente un 20% en adolescentes sin el diagnóstico de diabetes tipo 1. Otro de los factores que influye bastante es que es una etapa de la vida donde comienza a aparecer el uso de sustancias lícitas e ilícitas. Dentro de las que están permitidas, el uso de alcohol se ha reportado en 12.9% de adolescentes entre 14 y 19 años con diabetes mellitus tipo 1, donde si yo no di una educación adecuada acerca del manejo de mi insulina, de mis controles de glucosa, del mayor riesgo de hipoglicemia, probablemente esto que conlleve a mayores complicaciones y menor riesgo de adherencia al seguimiento. Además de eso, el uso de tabaco a esta edad, que sabemos que aumenta el riesgo de la patología cardiovascular y microalbuminuria en pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Y también se reporta que hay un uso de drogas ilícitas que puede ser un factor de riesgo para el paciente no se adhiera al tratamiento e incluso tenga más riesgo de desarrollar una cetoacidosis diabética. Por otro lado, un tema muy importante en esta etapa de la transición per se es cuando hablamos de la salud sexual. La ADA recomienda que se discuta la planificación previa a la concepción con todas las mujeres que tengan diabetes tipo 1 a partir de la pubertad, ¿no? Sin embargo, sabemos que en realidad en la práctica diaria es un tema un poco difícil de hablarlo, sobre todo cuando la consulta del paciente en las instituciones del Estado o en la parte pública, de hecho siempre van como un familiar, y si bien uno busca las estrategias para tratar de obtener esta información, ¿no? Tratando de separar al paciente, haciendo que la mamá salga fuera, es un tema donde hay un poco de restricción en poder educar al paciente porque puede haber una negativa de parte del familiar para que yo eduque a mi paciente a temprana edad. Lo que se ha visto es que adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, menos del 50% había hablado sobre el tema de anticoncepción con un profesional de salud, probablemente por estas barreras de comunicación que existen. Un tercio de los pacientes con diabetes tipo 1 no se sentía cómodo abordando este tema y casi 2
3/4 de los adultos emergentes y adultos jóvenes que hablan de una edad entre 18 hasta los 20 años, informaron que no eran conscientes de la necesidad de una planificación previa. Ellos no sabían que había que hacer una planificación previa a la concepción, y peor aún, 75% de estos adolescentes o adultos jóvenes no era consciente que existían riesgos maternos y fetales asociada a una hiperglicemia durante el embarazo, con lo cual nos iba a llevar a un embarazo de riesgo y un bebé con muchas potencial complicaciones como una hipoglicemia durante los primeros días de vida. Otra de las cosas que vimos, a complicaciones asociadas a diabetes tipo 1 en esta etapa de la transición, es que una vez que pasaban a la transición del adulto, había menos controles de screening, menos evaluaciones que sabemos que deberían tener un control por oftalmología, nefrología, ya esto se hacía menos frecuente. Y definitivamente había un cambio porque había una inestabilidad económica y problemas en el aseguramiento en la salud. Al igual lo que sucede en otros países, tenemos un país donde no hay una universalidad en lo que respecta al tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1. Tenemos la suerte que en algunos institutos contamos con la posibilidad de usar análogos, poder proporcionar tiras reactivas, agujas de lapiceros a pacientes con un sistema de salud integral, ¿no?, propio del Estado. Sin embargo, nos vemos con la limitación que cuando nuestro paciente cumpla los 18 años de edad, va a tener que volver a una institución donde no van a poder proporcionarle análogos, donde el paciente probablemente no va a ser capaz de tener el dinero suficiente para adquirirlo, y vamos a tener que cambiar a métodos de insulina menos óptimos, donde puede ser que el paciente comience a tener menos adherencia a la medicación, y esto nos puede traer mayores complicaciones, ¿no? Además, sabemos que hay un incremento de los trastornos de alimentación y restricciones de insulina durante esta etapa, mientras que el adolescente comienza a ganar un poco más de experiencia acerca del entendimiento de la enfermedad. También comienza a hacer restricciones intencionales de la insulina con tal de bajar de peso, o comienza a colocarse más insulina porque quiere darse un gran atracón durante un día, y comienza a haber desórdenes a la alimentación, probablemente porque el paciente tenga un poco más de autonomía. Entonces, esta etapa de la adolescencia está llena de cambios fisiológicos y psicológicos, y que sobre eso agregamos una enfermedad crónica a la cual vamos a hacer transición, conlleva a que haya más posibilidades de que aparezcan y progresen las complicaciones crónicas, hay mayor riesgo de número de hospitalizaciones, que va a conllevar a que finalmente terminemos perdiendo al paciente al tratar de hacer esta transición del adulto, o teniendo un pobre control metabólico. ¿Cuál es la solución a este problema? La única solución es tener un programa planificado y estructurado que nos permita hacer una adecuada transición hacia la etapa de cuidador del adulto. Para obtener esta transición de forma exitosa, tenemos que cubrir todos los factores que hemos hablado aquí. Tenemos que incluir una educación previa del adolescente y la familia, tenemos que incluir las tecnologías que tenemos a la mano y que probablemente algunos pacientes van a poder tener acceso, tenemos que identificar qué factores psicológicos pueden estar complicando al paciente con diabetes tipo 1 para poder tratarlos antes de hacer la transición, y tenemos que tener un equipo totalmente preparado que sea capaz de coordinar y programar, hacer una planificación hacia un cuidado de salud distinto. De esta manera, lo que se busca es mantener la adherencia al tratamiento, hacer una continuidad del cuidado, que no exista una brecha, como vimos en nuestros estudios de más de 6 meses, que el paciente no pueda conseguir una cita en el cuidado del adulto, y que mantenga un control adecuado de glicemia post-transición, evitando las complicaciones agudas o crónicas que puedan presentarse. Ahora, lo que sucede en la realidad en nuestro país, al igual que en muchos otros, es que el traspaso a la unidad de adultos con frecuencia consiste en un proceso puntual y abrupto sin periodo de adaptación, que es origen de insatisfacción, de queja y de pérdida en el seguimiento médico. Por ejemplo, personalmente les hablo que cuando yo estuve laborando en otra institución también del Estado, un hospital de tercer nivel, que contaba con un área de endocrinología de niños y un área de endocrinología de adultos, el sistema de salud hacía que la transición hacia la etapa adulta ocurra a los 14 años de edad. ¿Por qué? Porque en esta institución la emergencia de adultos y la atención del adulto se hacía a los 14 años de edad para todos por igual.
Imposible hacer una transición tan temprano porque sabemos que es un paciente que aún no ha agarrado la autonomía necesaria, un paciente que probablemente todavía no es independiente, y hacer la transición tan temprano para nosotros era complicado. Tratamos de prolongar su atención por consulta externa para tratar de hacer seguimiento a nuestros pacientes hasta los 18 años de edad. Sin embargo, si este paciente tenía una cetoacidosis a los 15 o a los 16 años, tenía que ir por una emergencia de adultos. Entonces, el sistema en sí impedía que nosotros podamos hacer un seguimiento adecuado de nuestros pacientes. Lo mismo sucede en otra institución. Luego trabajé en la institución que elabora ahora, es un instituto especializado en niños, donde tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento a nuestros pacientes hasta los 17 años, 11 meses, perfecto. Llegamos a una etapa de hacerle un seguimiento hasta la edad que es necesaria, podemos hacer una educación 1 o 2 años previos a la transición, pero ¿qué pasa? Llega a los 18 años y el paciente, ¿a dónde lo derivo? ¿A dónde lo tengo que mandar? No tengo un solo sitio donde enviar a mi paciente, porque esto va a depender exclusivamente de dónde sea su a dónde pertenezca el paciente de acuerdo a su domicilio. Entonces, podría ser un distrito cercano, podría ser un distrito lejano, pero esto va a impedir que haya una coordinación adecuada para hacer una transición óptima. Entonces, ¿cuándo deberíamos elegir o cuándo deberíamos hacer esta transición? No existe una edad exacta, debería ser cuando el paciente tenga la madurez suficiente para ser casi autónomo en el manejo de la diabetes mellitus tipo 1. Generalmente nos dicen que esto debería ser después de los 16 o 18 años, y en algunas investigaciones en países americanos refieren que la transición en promedio va entre los 19.5 a los 20 años de edad. Nos recomienda la ISPAD, que es la guía ISPAD, nos recomienda que es importante conocer la complejidad social y psicológica que conlleva la adolescencia. Es decir, que nosotros nos involucremos con el paciente y veamos todos los aspectos que están relacionados a la transición. O sea, sabemos que es un adolescente, es una persona que busca su propia independencia, que hay mucho recelo con sus cosas personales, busca la privacidad, confidencialidad, tiene interés por explorar cosas nuevas y al mismo tiempo sentirse afín a sus pares, ¿no? No busca ser diferente, él quiere seguir siendo su vida con normalidad. Sin embargo, lamentablemente, por una falta de educación, estos pacientes, la diabetes tipo 1, hace que los pacientes se sientan diferentes al resto de sus pares. Y esto definitivamente afecta la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, es preciso y lo que se recomienda es desarrollar sistemas de comunicación adecuados para esta etapa. El tratamiento de la diabetes tipo 1 debe ser fundamentalmente centrado en el paciente, haciendo uso del lenguaje no verbal y de los avances tecnológicos. De hecho, algunos estudios han visto que hacer teleconsultas con el paciente adolescente es mucho más efectivo para establecer una comunicación efectiva, donde ya la familia en todo ese proceso va a ir pasando a un segundo plano, ¿no? Si bien siempre va a ser un punto de apoyo, porque de hecho muchas familias van a acompañar al paciente durante toda su vida, ya pasa a ser más una colaboración y no ya es parte implícita del manejo del cuidado del paciente. Y también hay que explorar los cambios que sucede el paciente a nivel del tema familiar, a nivel amical, a nivel de la escuela, es donde deberíamos estar involucrados, no solo pensar en la misma enfermedad, sino todo lo que lo rodea. Y es importante identificar aspectos del tratamiento de la diabetes específicos de esta etapa que podrían influir en el control metabólico. Ahora, esta transición debe ser planificada y debería ser planificada en conjunto, tanto el equipo pediátrico como el equipo del adulto, y tener un consenso con la familia y el paciente para ver cuál es el mejor momento. Como dije, esto no es un punto donde yo digo ya debes irte acá porque cumpliste los 18 años o ya no te puedo atender porque cumpliste 15 en ciertos hospitales, sino nosotros deberíamos evaluar cuál es el mejor momento donde el paciente sienta la confianza que es momento de pasar a una etapa de cuidado del adulto. Y esto requiere una planificación que puede tomar 1 o 2 años incluso antes de pasar a otro tipo de cuidado. La Sociedad Australiana de Endocrinología Pediátrica propone una transición constituida por 3 fases. Una fase de preparación, una fase de transición y una fase de evaluación. La fase previa, que es una fase de preparación que va a ser dada por el equipo pediátrico,
Esta es una fase que suele durar de 2 a 3 años previos, entonces yo ya debo ir estimando, generalmente es en la pubertad temprana, cuando voy a preparar a mi paciente para que pueda hacer la transición, y yo voy a reeducar a mi paciente. Si este paciente debutó a los 5 años y ahora tiene 15, aún que yo sepa que el paciente ya sabe todo, yo tengo que volver a reeducar a este paciente. El paciente conoce o no adecuadamente sus objetivos glicémicos, conoce los distintos tipos de insulina, sus efectos de acción, conoce cómo manejar la diabetes en el ejercicio, la diabetes en la enfermedad. Entonces yo reeduco al paciente, identifico los problemas y estoy segura que este paciente se va a ir con un conocimiento adecuado al equipo del adulto. Además, detecto las complicaciones y definitivamente descarto problemas psicoemocionales que puedan pasar. Luego que hago esta preparación previa del paciente, ya pasa una etapa de transición que suele durar un año, y lo ideal es que haya una persona coordinadora que se encargue de hacer esta transición, donde participa tanto el médico pediatra, endocrinólogo pediatra y el médico de adultos, y lo ideal sería hacer una consulta donde puedan participar ambos, o si no puede ser el caso, dar un informe muy detallado de todo lo que ha tenido este paciente en el transcurso de los controles pediátricos, para luego ya pasar a una fase de seguimiento por parte del adulto. Esta fase inicial de preparación, que nos suele tomar 2 o 3 años, podría empezar ya a partir de los 12 o 30 años, haciendo que el paciente se tome responsabilidad en el cuidado de su salud y comenzando a informar de forma detallada al paciente que en algún momento va a pasar a una atención del adulto, que a pesar de que puedan haberse acostumbrado y hayan hecho una muy buena relación médico-paciente, llega un punto donde se debe seguir manejando ya por un médico del cuidado del adulto. Entonces, en este programa de reeducación del paciente se revisan todos los conceptos que puede que el paciente ya lo tenga fijado, como los conceptos generales, los objetivos de control, los tipos de tratamientos de insulinoterapia, manejo de hiperglicemia, manejo de complicaciones tardías. Se deben hablar ya de estos temas antes de pasar a la etapa del adulto, que es los temas de anticoncepción y planificación de embarazo, así como las complicaciones asociadas al consumo de sustancias ilícitas o lícitas. Este es, por ejemplo, un ejemplo de algunas de las cosas que en este estudio deberían ser evaluadas a estas edades, o los conocimientos que deberían ser abordados antes de hacer la transición. Y ponían una serie de listas de cosas que el paciente debería haber logrado ya a los 16 años de edad. Por ejemplo, que el paciente sea capaz de tomarse su valor de glucosa por sí mismo por lo menos 3 o 4 veces al día, tomarse el control de glucosa antes de empezar a manejar, saber de memoria su régimen de insulina, ya debería comenzar a contar carbohidratos, mantener suplementos de diabetes si es caso lo tuviera, hacer el manejo adecuado en la escuela o en trabajo, y mientras que una vez que ya llegaba a los 18 años debería hacer todo esto, pero además ya adicionaban ciertas cosas como saber cómo pedir suplementos nuevos cuando se acabe su medicación, cómo manejar día de enfermedad, cómo hacer el manejo de la diabetes cuando este paciente viaje. Y ya cuando llegaba los 21 años de edad o antes, debería hacer todo lo que de los 16 y los 18 años. Adicionalmente, poder identificar a un proveedor de cuidados del adulto de diabetes que podía seguirlo a él, poder agendar una cita de seguimiento con el especialista, que él mismo sea quien establezca sus propias citas y que ya no dependa de un familiar. Y bueno, también conocer su propia historia médica, conocer acerca de los seguros de salud que podrían ayudar. Felizmente, algo que ayudó mucho a que nuestros pacientes tengan autonomía ha sido el uso de tecnología. De hecho, ya en la práctica clínica, sobre todo en la parte privada, podemos ver pacientes que desde que descubrieron el iPod son pacientes incluso muy pequeños, 7 a 8 años, que perdieron el miedo a aplicarse la insulina y hasta que ellos mismos se aplican bajo supervisión de sus padres, o como el uso de los sensores o los monitores de glucosa continua que han permitido darle un poco más de autonomía al paciente sin ese temor del padre, ¿no? Que antes sentía de que, uy, se va mi hijo a otra casa a dormir, no sé si se va a bajar la glucosa, ¿no? Eso le daba un poco más de tranquilidad tanto al paciente como al familiar. En esta fase de transición, que es una fase en común del adulto y
cuidador pediátrico, generalmente entre los 16 y 18 años el paciente. Idealmente lo que sugerían es que pase a una clínica específica de adultos jóvenes, si lo hubiera, probablemente en muchos de los países no lo tenemos, y antes del cambio del endocrinólogo pediatra al adulto, este paciente debería ser presentado al paciente al especialista que lo va a controlar posteriormente, ya sea a través de una reunión presencial donde estén ambos o a través de un informe detallado vía telefónica. Entonces, ¿cuál debería ser el contenido mínimo del informe de alta del paciente en endocrinología pediátrica? Que se incluya los datos del comienzo de la enfermedad, el grado del control metabólico del paciente, no solamente la glicosilada que tuvo el mes pasado, sino cómo ha ido el control de las glicosiladas en los últimos años, cuál es la exploración física completa al alta, cuál es la pauta de insulina y alimentación del paciente, hasta cuál es su nivel de conocimiento. Obviamente nadie es perfecto y nadie llega sabiendo todo a los 18 años de edad, pero sí podemos proporcionar el nivel de conocimiento y el grado de autonomía del paciente, cuál ha sido su evolución con respecto al desarrollo de su pubertad, su ganancia de peso, si tuvo o no descompensaciones. De repente tenemos pacientes que han tenido 5 hospitalizaciones por cetoacidosis, por pobre adherencia al tratamiento, y eso es algo que debería saber el nuevo médico que lo va a seguir en el tiempo. O pacientes que de repente llegan a los 18 años y aún no cuentan bien carbohidratos, tienen muchas dudas, todo eso debería tratar de resolverse antes de la transición. Ya o la fase de evaluación es una fase de seguimiento que se va a encargar el servicio de adulto, ya para tratar de mantener las citas de continuidad con regularidad. Nos recomienda la Asociación Americana de Diabetes para esta transición que siempre la transición debería ser gradual, ¿no? Planificada por estos dos tipos de cuidadores. La consulta centrada en la familia que veíamos en el paciente adolescente, hacia el cambio a la consulta centrada del paciente, debería ser un cambio progresivo y no brusco. Se deberían individualizar apropiadamente los aspectos educativos, haciendo énfasis en el autocontrol de la diabetes y la adherencia al tratamiento. Y definitivamente, si no se hace un control médico adecuado, debería o favorecería la aparición de complicaciones agudas y complicaciones crónicas asociadas a la diabetes mellitus tipo 1. Nos recomienda este autor para una transición efectiva? Debería haber una comunicación con colegas pediátricos durante y después de la transición para coordinar cuidados y minimizar brechas. Es decir, el paciente ya pasó una atención del adulto, la atención del cuidador pediátrico debería continuar, sobre todo los primeros meses, para asegurarnos que no existan brechas de comunicación. 2, debería haber una evaluación objetiva del conocimiento y habilidades que puedan ayudar al proveedor a reforzar fortalezas e identificar aquellos puntos que todavía quedaron en duda en los años anteriores y tratar de enfocar en establecer una relación médico-paciente. Muchas veces, ya cuando pasamos una etapa del cuidador y el adulto, el objetivo es vigilar la glicosilada perfecta, subir, bajar dosis de la insulina, y un poco que se pierda esta relación médico-paciente que antes se prevalecía en la etapa de cuidador pediátrico, ¿no? Donde le dedicábamos mucho más horas de atención o mucho más tiempo porque involucrábamos a la familia y eso se va perdiendo un poco en el tiempo. Y bueno, también deberíamos desarrollar una estrategia en la institución para identificar de forma rutinaria y enfocar las necesidades psicosociales que también puede presentarse en el adulto joven. Un enfoque basado en equipo puede ayudar a que este paciente esté comprometido y hacer una transición de manera eficaz. Asimismo, se ha visto que tener un grupo de ayuda para adultos jóvenes también ayuda a la transición. Por ejemplo, en este estudio, que fue un estudio pequeño con 15 participantes de 18 a 30 años, que se les indicó tener una atención, una reunión mensual durante 5 meses con personas de su misma edad, también que estaban haciendo la transición. Se vio que se evaluó, uno, hemoglobina glicosilada, impacto de la enfermedad a través de una encuesta de evaluación de problemas y un autocuidado de la diabetes a través de una segunda encuesta, donde estos participantes, al menos 80% asistió a 3 sesiones y 53% al menos a 4 sesiones, encontrando que la puntuación en la evaluación de problemas mejoró significativamente luego de estas reuniones con los grupos de autoayuda de forma significativa, mientras que los puntajes en la encuesta de cuidado mejoraron, lo que sugería que los participantes que asistieron a estos grupos de autoayuda aumentaron sus comportamientos de autocuidado.
y 2/3 de los participantes mostraron una mejora en la hemoglobina glicosilada luego de asistir a estos grupos de ayuda. Existen muchas fuentes disponibles para tener recursos que nos puedan ayudar a hacer nuestra transición. No siempre tenemos recursos específicamente dirigidos a la transición de diabetes tipo 1, pero existen muchas páginas que nos dan los materiales para poder hacer la transición, porque sabemos que la transición no solo implica diabetes tipo 1, sino también muchas otras enfermedades crónicas. Y solo para terminar, tenemos que recordar que los adultos jóvenes con diabetes tipo 1 tienen un alto riesgo de tener complicaciones diabéticas, sobre todo porque por la falta de seguimiento y por esta pobre transición que puede haber hacia la etapa del cuidador del adulto, generalmente conllevando a un control glicémico subóptimo y pérdida de atención del seguimiento. Algo que empeora esta situación, que no solo el paciente adulto joven se enfrenta a su diabetes, sino también se enfrenta a otra serie de problemas sociales, emocionales, educativos, que todos en realidad complican la situación a este paciente, y sin un adecuado programa de transición probablemente va a hacer que este paciente se pierda en el seguimiento, que el control glicémico empeore y definitivamente mayor riesgo de hospitalización, mayor gastos económicos a largo plazo. Por lo tanto, una adecuada planificación de este proceso de transición va a disminuir el impacto sobre el control de la diabetes mellitus tipo 1.